Karen Whitjet, legisladora demócrata por Michigan, enfermó del coronavirus. Cuando resultó ser reportada en el reporte de inteligencia que a primera hora recibe el presidente Trump en la Casa Blanca, él personalmente de su iniciativa dijo, hay que mandar más respiradores a Michigan y ver cómo podemos ayudar a esta legisladora, sin importar partido. La legisladora se recuperó y fue a dar las gracias a la Casa Blanca con el presidente Trump e hicieron anuncios en el que ella estaba agradeciendo los respiradores y pidiendo más ayuda médica y pidiendo plantas tratadoras de agua para Michigan, que para quienes no lo saben, en Detroit el agua tiene que ser de botella porque no hay servicio de agua potable. Bueno, resulta que la gobernadora de ese estado, Gretchen Garden, le retiró el saludo y todos los legisladores y congresistas demócratas la desestimaron y le dijeron que por favor ya ni se apareciera en las reuniones demócratas. Ella dijo, yo pude trabajar con el presidente Trump, voy a seguir trabajando con él, entonces me voy a trabajar con él. Y resulta que ya un candidato a sheriff hizo lo mismo, dijo, bueno, yo soy sheriff, pues me voy con el presidente Trump. Y paulatinamente varios demócratas están engrosando las filas republicanas. Buenas noches, audiencia de Irreverente Charlas de la Noche. Buenas noches, Plácido Garza, socio editorial. Buenas noches, Frank. Buenas noches, audiencia. Bueno, ¿esto qué quiere decir, Frank? Quiere decir que está ganando adeptos Donald Trump entre los demócratas. ¿En qué se va a convertir esto a la hora en la que se presente ya la campaña electoral de Donald Trump? ¿Qué es lo que tú percibes con esto, Frank? Donald Trump no es político. Él va muy directo a la gente. Si alguien le manda un tuit, se lo contesta. Entonces, al público de los Estados Unidos, mayormente anglosajón, con minorías afroamericanas, latinos y asiáticas, a muchos nos ha llamado la atención el aspecto de que Donald Trump le instruye direcciones al vicepresidente Pence. Entonces, él hizo comisiones como la del doctor Anthony Fauci, el director del Centro para Control de Enfermedades, y a todos les dio responsabilidades y a todos los lleva a diario a la Casa Blanca ante las cámaras de televisión nacional e internacional a que respondan con resultados positivos. Y eso es lo que le ha empezado a dar una gran popularidad y apoyo al presidente Trump. Y aparte que el regreso a la actividad en los Estados Unidos está siendo gradual, cuidando la distancia, excepto en las carreteras, donde todavía no hay muchos carros y solo quienes tienen un Lamborghini o un carro de lujo aprovechan que las carreteras están vacías para disfrutar de la velocidad. Bueno, pues la reactivación económica que se está viendo, comercial e industrial en los Estados Unidos, suena muy lógico en una economía que llegó sólida a la pandemia, y las instrucciones que el gobierno federal en los Estados Unidos están dando estado por estado, claro, respetando la soberanía de cada uno de los estados de la Unión Americana, es muy clara, Frank. Nosotros la estamos viendo desde acá de México y sentimos que hay mucho sentido común en ello. Un ejemplo muy claro es el hecho de que, como tú me has comentado, los restaurantes en Atlanta, la ciudad donde tú vives, donde tenemos nuestro centro de operación, los restaurantes en Atlanta ya están abiertos y la gente va con todas las medidas de protección que los reglamentos sanitarios de los Estados Unidos marcan. Esto lo que está consiguiendo es que la actividad económica que se fue a cero solamente en ciertos segmentos de la actividad comercial e industrial de los Estados Unidos empiece a activarse, y con ello obviamente pues la generación de
riqueza, que es lo que de alguna manera mueve los motores de cualquier economía, no el gobierno. Entonces, yo creo que ese ejemplo que estamos viendo en nuestro vecino del norte, México debería de alguna manera ser más realista en las instrucciones sanitarias que el gobierno federal está marcando, independientemente de que hayamos empezado tarde con el asunto de las emergencias sanitarias, independientemente de que Claudia Sheinbaum y el subsecretario López-Gatell autorizaron el tristemente célebre evento de 3 días masivo de 110,000 personas en la Ciudad de México, cuando ya el virus estaba entre nosotros, independientemente de que hayamos empezado tarde. La realidad de las cosas es de que lo que estamos viendo en otros países europeos flagelados por el virus es que se está volviendo paulatina y ordenadamente a la actividad que va a permitir precisamente salvar muchísimos millones de empleos en todo el mundo. Entonces, lo que nosotros estamos interpretando como analistas acá desde México es que la economía mexicana no debe de ser parada. De alguna manera tenemos que ser responsables en el sentido de la contención social, pero de ninguna manera podemos llegar al extremo en que estamos ahora. Yo te podría decir, por ejemplo, en el caso del municipio de San Pedro, que es donde yo vivo, San Pedro Garza García, que todo el mundo sabe que es el municipio más rico de México y uno de los más ricos de América Latina. Las instrucciones del alcalde Miguel Treviño son cero actividad comercial que no sea considerada como indispensable. Los restaurantes están cerrados y prácticamente esto está poniendo en jaque la actividad empresarial, porque es muy difícil que un negocio pequeño o mediano pueda llegar a sostener tantos días de encerramiento. Lo que está sucediendo en estos momentos es que el sentido común está imperando respecto a que la gente sabe que tiene que cuidarse, la gente sabe que tiene que proteger su salud y la gente sabe que tiene que proteger a los suyos, y tomando las precauciones debidas, no es que esté en desacato a las instrucciones sanitarias a nivel federal. Lo que sucede es de que no hay respaldo, realmente no hay ningún respaldo por parte del gobierno federal de materia formal que compense la paralización que nos están dictando. Entonces, ya se están elevando las voces en todos los niveles y en todos los sectores, en el caso de México, para que, respetando lo que tiene que ver con el cuidado sanitario del contacto con otras personas, los restaurantes, las actividades comerciales que hoy están cerradas, se vayan abriendo paulatinamente, pero no se ve que eso venga como una directriz por parte del gobierno federal, sino al contrario, se nos sigue insistiendo en que permanezcamos todos enclaustrados. Entonces, no es que estemos rebelándonos contra la indicación federal, simplemente lo que estamos haciendo es ser realistas en el sentido de que si se adopta una actitud responsable por parte de cada ciudadano, de cada mexicano, de cada residente en este país, podemos de alguna manera seguir adelante con nuestra actividad, porque de una manera u otra, así te lo digo, Fran, de una manera u otra, el agua encuentra su cauce, por más que le pongas diques, por más que le pongas muros, el agua busca la forma de salir, y eso es lo que está sucediendo con muchísimos mexicanos. En recorridos que hemos hecho en las ciudades de la periferia del área metropolitana de Monterrey, nosotros vemos que sigue habiendo actividad, sigue habiendo flujo y tráfico, quizás no con la intensidad habitual de otras épocas, pero simplemente es la necesidad que tiene la gente de seguir trabajando. ¿Por qué? Porque de lo contrario, lo que va a suceder es que la paralización nos va a llevar a una situación insostenible. Entonces, yo veo esto en comparación a lo que tú estás diciendo, en donde los Estados Unidos están regresando progresiva, y recalco, ordenadamente a las actividades, como una manera a través de la cual nosotros podríamos hacer lo mismo.
sin entrar en el desacato contra la autoridad federal. Aquí simplemente es llamarle la atención a la autoridad federal en el sentido de que, hombre, si somos tan buenos para copiar las buenas prácticas que están dando resultados en otros lados, pues aquí tenemos al vecino del norte que de alguna manera, a pesar de la solidez de su economía, nos está diciendo cómo se le tiene que hacer para que sin parar los motores de la economía se cuide el factor prioritario de la salud. ¿Cómo ves eso, Frank? Sí, Plácido, y mira, te comentaba que platicaba con un amigo militar. Te comento que en Estados Unidos tienen una agencia llamada FEMA, Federal Emergency Management Agency, que es la agencia federal del manejo de las emergencias. Y está planeada ya con años de antelación para cómo manejar inundaciones, casos de guerra, pandemias y todo. Y lo que hicieron primero fue no cerrar los restaurantes, simplemente sugerirles que vendieran por las ventanillas, por el drive-thru, y que todo negocio que no quisiera cerrar vendiera sus mercancías por una ventanilla. Y así lo estuvieron haciendo y fueron por etapas, minimizando las acciones hasta que de plano en Nueva York, punto cero de la pandemia, se organizó la Guardia Nacional y empezó a repartir alimentos y servicios básicos. Incluso en Grand Park pusieron un gran hospital móvil gracias a una organización sin afán de lucro. Entonces, es realmente el hecho de que yo siento, y perdóname mi punto de vista, yo he vivido en México, yo he vivido en Estados Unidos. En Estados Unidos siempre piensan, es más, en la Constitución está obligado un plan de contingencia nacional para la economía y para el pueblo en caso de guerra, de pandemia, de pestes, de todo. Y México creo que no lo tiene y los políticos no guardan fondos para esas cosas. Bueno, la realidad de las cosas, Frank, es que sí hay en la Constitución mexicana, sí hay un dispositivo legal que marca la pauta en caso de este tipo de emergencias sanitarias. Sí lo hay. Lo que sucede es que son leyes muy ambiguas, son leyes muy interpretables, son leyes que no se están ejecutando al pie de la letra precisamente porque hay lagunas en la forma en la que se describen. Y yo te podría mencionar muchísimos casos. Ahorita, por ejemplo, nos estamos enfrentando a una situación yo creo que muy delicada en el sentido de que a raíz precisamente de esta ambigüedad de las leyes, hay una iniciativa por parte de una legisladora de Morena que se llama Lorenia Valles. Esta diputada que fue electa en el Distrito 3 del estado de Sonora, presentó una iniciativa hace 3 días en la Cámara de Diputados para modificar el artículo 29 constitucional que se refiere a la suspensión de derechos, que en caso de ser aprobada pavimentará la ruta hacia una dictadura. Yo, créeme, consulté con varios abogados constitucionalistas y no estoy exagerando nada si te digo que la situación es gravísima, porque esta legisladora del partido Morena propone que la suspensión de derechos que prevé el artículo 29 de la Constitución la puedan declarar, fíjate nada más, las juntas de coordinación política de las dos cámaras del Congreso de la Unión, la de diputados y senadores. Y una vez hecha esa suspensión, la misma junta y las juntas de coordinación política de los congresos locales de cada uno de los 32 entidades que conforman México puedan reformar la Constitución como les dé la gana. O sea, prácticamente estamos nosotros, esto se publicó nada más para que quede claro en la Gaceta Parlamentaria del 21 de abril del 2020 en la página 109. Esto es aberrante. Y esto es aberrante porque prácticamente le estaría dando todo el poder al presidente que controla la mayoría en el Congreso de la Unión y que tiene mayoría en muchos de los estados del país. Esto le daría la manija
para que a su arbitrio pudiera en un momento determinado suspender las garantías individuales de todos los mexicanos. ¿Debido a qué? Al efecto de la pandemia. Entonces, si en los Estados Unidos es muy precisa la ley, porque la he leído, la hemos analizado y tú nos has hecho el favor de podernos confirmar eso, en México no, tenemos una ley demasiado ambigua que es sujeta a interpretaciones, y de una de esas interpretaciones está valiendo esta diputada de Sonora, mi querido Frank. Qué lástima, Plácido. 30 segundos. Bueno, pues estos 30 segundos los quiero aprovechar nada más para hacer hincapié en que la responsabilidad de los mexicanos en este momento estriba en seguir muy de cerca lo que suceda alrededor de esta modificación sugerida por Morena. Ya hay un senador que se llama Ricardo Monreal, que ya elevó la mano y dijo que él no estaba de acuerdo y que la tal diputada estaba hablando a título personal. Difícil de creer, pero esa es la versión. Entonces, vamos a dejar este tema para el próximo episodio, Frank, si te parece. Perfecto, muchas gracias, Plácido. Buenas noches y buenas noches a la audiencia. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, en Irreverente, Charlas de la Noche, con Plácido Garza y Francisco Durán Rosillo. Irreverente, Charlas de la Noche con Plácido Garza y Francisco Durán Rosillo.